Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Sabías que casi un 10% de la población argentina tiene migrañas y que más del 50% aún no lo sabe o no accede a un tratamiento eficaz? Aunque se trata de una condición muy común, sigue siendo invisibilizada en el ámbito laboral. Muchas personas trabajan atravesando dolor, cargando con la frustración, la vergüenza o el miedo a parecer poco comprometidas. En este episodio hablamos de un tema tan común como silenciado, dolor de cabeza en el trabajo. La invitación es a repensar nuestro trabajo. ¿Cómo creamos entornos que además de impulsar el rendimiento, habiliten el cuidado? Hoy me acompaña la doctora en psicología Tatiana Castro Zamparella, neuropsicóloga especialista en cefaleas, para abrir esta conversación y acercar herramientas reales. Hola Tati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tati, cuando pensé este episodio, vos, si alguien sabe de dolores de cabeza, sos vos, y de cefaleas, pensaba cuántas veces normalizamos el dolor de cabeza. Cuántas veces es, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y listo, y sigo. Ni me pregunto por qué me dolía, si esto es normal o no. Y se me venía esa pregunta, ¿no? ¿Es normal tener dolor de cabeza? No, realmente no es normal, no es esperable. Siempre que alguna parte del cuerpo duele es por algo y mucho más la cabeza. Solo que vos bien lo dijiste, está como muy normalizado, es como... Es una parte más de la vida, capaz que del cansancio o del ir y venir, que uno dice, bueno, estoy cansado, me duele la cabeza, me tomo algo y sigo. Entonces, el dolor de cabeza en realidad es un síntoma. En este caso, que vos lo nombraste hace un ratito, de la migraña, que es una enfermedad neurológica. Entonces, la migraña en sí misma, que tiene casi 10% de la población argentina, o sea, es mucho. Y aún así, creo que alrededor del 50% no sabe que lo tiene. Piensa que es un dolor de cabeza común y corriente y que se le va a pasar tomando algo o comiendo algo o descansando un ratito, y el dolor se empieza a hacer cada vez más incapacitante, inhabilitante en el correr de los años, y se vuelve muy difícil de manejar. Claro, justo en los últimos capítulos del Lab estuvimos tocando este tema del cuerpo y cómo empezamos a escucharlo cuando duele muy fuerte y no antes. Me parecía que venía como a acompañar este episodio, esta toma de conciencia. Y hay diferencia entre un dolor de cabeza común y una migraña. Claro. ¿O cómo es la diferencia? Sí, en realidad nosotros le llamamos cefalea al dolor de cabeza. Es como el término genérico, vendría a ser. Y después dentro de las cefaleas tenemos un montón, o sea, tenemos un montón de clasificaciones, desde la cefalea de Horton, la cefalea tipo tensión. La cefalea tipo tensión es la que tiene la mayoría de las personas. Casi un 99% de la población alguna vez ha tenido tipo tensión. Tipo tensión. Claro, tal cual, mala postura y demás. Ya la migraña, como te decía, es una enfermedad neurológica y es uno de los síntomas principales es el dolor de cabeza, o sea, la cefalea. Pero en realidad cursa con náuseas, con vómitos, con mareos, con cansancio, con sensibilidad a la luz, a los sonidos, a los olores. O sea, es un conjunto, es multi sintomática y multifactorial también. Tal cual, pienso un 10% de la población tiene migrañas. En Argentina, ¿no? Sí. Y a nivel mundial es más, tiene la OMS en realidad marca así como está dentro de las 10 enfermedades más incapacitantes de la neurología en general y las enfermedades en general. Después del ACV es la tercera o la cuarta. Entonces es mucho realmente la pérdida que tiene la persona que lo sufre en su día a día. Son días inhabilitados, o sea, días que no podés hacer nada. Afecta mucho la calidad de vida de la persona y también el rendimiento. Sí, imagínate que una persona que viene al consultorio y tiene, 54 años, y le preguntas desde cuándo tiene migraña, y tiene migraña desde los 14, una vez a la semana, y te suma más o menos 4 años y medio. Wow. Es un montón. 4 años y medio que esa persona no pudo trabajar, no descansó bien, no pudo ser madre, no pudo ser hija, no hizo lo que quería hacer esos días.
Entonces cuando uno va sumando pequeños días, y vivimos una sola vez a la semana, hay gente que tiene una frecuencia de dolor mucho más alta. Pero cuando se hace así como muy frecuente, muy prevalente, se llama discapacidad. O sea, el cerebro no está funcionando como tiene que funcionar. Mira, y pienso también en el otro, el que acompaña. Qué difícil, porque siempre pienso el dolor de cabeza como algo que no se ve, no es como una herida abierta que vos podés ver que el otro le duele algo, sino que no lo ves. Entonces qué difícil acompañar. Y cuántos mitos hay alrededor. Y hay muy poca empatía con la migraña. La gente es muy poco empática. Si no lo has tenido alguna vez, no has tenido un dolor de cabeza de tipo migrañoso alguna vez, es difícil para la otra persona ponerse en el lugar, entender y acompañar, como vos decís. Sobre todo porque físicamente la persona medianamente habla, camina, responde. Hay mucha gente que, entre comillas, se la banca con alguna medicación y sigue, pero realmente es el cerebro el que está en silla de ruedas y está apagado, o sea, no está pudiendo funcionar como debe funcionar. Entonces, físicamente uno se muestra medianamente normal, pero neurológicamente está complicado. Me gustó eso del cerebro en silla de ruedas. Sí. Me imagino una persona trabajando ahora, vinculando estos dolores con el trabajo, cómo puedo rendir, cómo puedo estar si estoy teniendo este dolor. Y los días de ausentismo, ¿no? O capaz que estás presente, pero en realidad tu cerebro no está presente, ¿no? Exacto. Estás presente sin estarlo, o funcionalmente no estás pudiendo ser como vos querés ser o como tu trabajo espera que vos seas. O directamente no podés ir, entonces empieza a jugarse ahí los días de ausentismo laboral o de diferentes dificultades en el ámbito del trabajo con compañeros, con superiores, con objetivos personales o laborales a cumplir. Se juegan un montón de cosas, por eso también yo creo que la gente se la banca, digamos, y no consulta, se automedica mucho. Lamentablemente el acceso a los analgésicos está bastante sencillo, es bastante fácil. Entonces esto por no perder un día laboral, por no decir, che, yo tengo una enfermedad neurológica, o por no afectar un equipo de trabajo, nos callamos, no decimos nada y tratamos de solucionarlo con un analgésico. Bien, ¿y qué pasa cuando tomamos, digamos, nos automedicamos? ¿Qué pasa ahí a corto plazo y a largo plazo? Y en realidad, nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario, hay médicos neurólogos especializados. Dentro de la psicología yo me dediqué al dolor crónico, específicamente a los dolores de cabeza, como vos decías. Entonces, los neurólogos, aparte de diagnosticar migrañas en este caso, cuando hay abuso de medicación, que le llamamos, o sea, un uso de analgésicos de más de 3-4 veces a la semana, o puede ser todos los días incluso, se llama cefalea por abuso de medicación, y son 2 diagnósticos complementarios, son 2 diagnósticos distintos, y hay que trabajarlos, porque es muy difícil salir de ahí. O sea, encontrar el diagnóstico adecuado, la medicación adecuada, el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico adecuado, y que el paciente salga, digamos, de esa rutina de automedicarse y que tome conciencia tanto de los síntomas, de las consecuencias, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro. Y a largo plazo, consumir medicación, me imagino que es como una adicción, ¿no? Que cada vez necesitas más para tener el mismo efecto, pero bueno, hasta que un punto eso se corta. Exacto. De hecho, se llama desintoxicación lo que hacemos. Sí. ¿Y cómo es el vínculo entre las migrañas y las emociones, ¿no? ¿Qué emociones por lo general desencadenan la migraña, o cuando tengo migraña, qué emoción me desencadena? Sí, en realidad lo que más vemos es que hay una personalidad, una forma de ser que caracteriza a estas personas con migraña.
son cerebros muy ágiles, son cerebros muy sensibles a los cambios. Y también por eso son tan vistas las migrañas en el ámbito laboral, que es lo que veníamos hablando antes, pero porque son recursos humanos muy buenos. Son personas organizadas, metódicas, les gusta cumplir horarios, cumplir objetivos, seguir para adelante. Entonces, emocionalmente, el impacto que tiene, en realidad tiene que ver con la frustración, sobre todo. O sea, cuando les duele la cabeza, prefieren, digamos, hacer un lado esos síntomas, pero porque los frustra mucho, los angustia o los pone muy ansiosos el no poder cumplir un objetivo laboral o personal. Mirá. Viene un poco por ese lado. Mira, no sabía que era como un tipo de personalidad también la persona que tiene migrañas. Sí, definitivamente que sí. Nosotros, aparte de hacer docencia y clínica, hacemos mucha investigación, entonces se ha empezado a ver esto, digamos, de que la persona empieza a generar una especie de conducta específica, emociones específicas a nivel de pensamientos, una cognición como muy particular, siempre alrededor de intentar manejar estos síntomas de dolor. Nosotros lo que intentamos hacer también es enseñarles a cómo ir modificando eso para que puedan manejar estos síntomas. Claro. ¿Y el vínculo con el estrés de las migrañas? ¿Hay algún vínculo? Cuando estoy más estresado, tengo más, bajándolo también al ámbito laboral. Sí, en realidad lo que más se ve, se lee, se puede encontrar en internet o en información así más abierta, muchas veces te dicen que es el estrés el que causa la migraña. La realidad es que eso no es así. Muchas personas vivimos con estrés y no todos tienen migrañas, no? Claro, tal cual, y no todos tienen migrañas. Entonces, lo que sucede con el estrés es que es un tiempo donde el cerebro está exigido. Donde el cerebro necesita estar más atento, más energía, que requiere una acción, que puede ser una acción, nosotros le llamamos como de supervivencia, pero es como de en el momento actuar para una consecuencia, ya sea propia o ajena. Entonces, en ese momento, ese tiempo, el cerebro gasta muchísima energía, hormonal, comportamental, emocional, genera energía extra para que vos puedas básicamente sobrevivir a esa situación que estabas por enfrentar. Y eso es normal, está perfecto. El problema es cuando ese estrés se vuelve crónico, cuando se vuelve a diario o cuando se vuelve muy frecuente. Entonces, el cerebro del migrañoso, que es como si fuera un auto de Fórmula 1, es muy rápido, es muy sensible, va rápido siempre. Claro, el cerebro migrañoso es el que todos queremos para en la sociedad de la productividad, ¿no? Claro, exacto, y por eso es tan valorado, como decíamos antes. El tema es que es muy sensible al estrés. Le da estrés una hormiga o un elefante, no da muchas opciones. Entonces, el vivir permanentemente con esa carga emocional, comportamental, de energía metabólica, de gasto, eso lo lleva un poco a que en algún momento tiene que frenar. Tiene que frenar, ¿no? Porque sigue siendo un ser humano. Exacto, y si no frena, el cerebro te obliga a frenar. Y este apagado que se da es como reseteo, como si fuera una computadora, que vos tenés como muchas ventanas abiertas y hasta el momento que la computadora se tilda. Bueno, ahí esa es la crisis de migraña. Eso te obliga a frenar. Tal cual. Digo, qué importante frenar antes, ¿no? Pero como vos decías, estas personas tan hiperexigentes, donde parece culpa, si freno, totalmente, vergüenza, entonces me voy sobreadaptando hasta que en un momento, bueno, pasa esto que... Exacto. Tal cual. La gente no lo dice, ni a los compañeros de trabajo, ni mucho menos a los superiores, no lo ve como una enfermedad hasta que realmente hacemos los estudios, los tratamientos y toma un poco de conciencia de los cambios que se pueden hacer, porque a todo esto es adaptativo, como decimos siempre. O sea, la enfermedad de migraña tiene una base genética, pero esa base genética es una predisposición. No es que sí o sí vos lo vas a desarrollar permanentemente. El ambiente donde estás
y el ambiente laboral nos atraviesa 100%, el ambiente donde vos estás puede favorecer esas crisis que sean cada vez más frecuentes y más intensas, o puede que vos aprendas a manejarlo. Tal cual. Eso está buenísimo porque ahí también me imagino que hay respuestas de qué podemos hacer de distinto. Tanto el que trabaja dentro de una empresa o el que lidera una empresa, el que trabaja en su casa, el que está emprendiendo, exacto, el que está más solo y el que está acompañado. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Tanto para prevenir estas crisis o prevenir estos dolores de cabeza, como también cuando ya está sucediendo. Exacto, hay varias cosas para aprender siempre. Creo que lo principal es esto, de saber de que si bien tu cerebro es hipersensible, hiperexcitable, eso no es malo, que la gente no le tenga miedo. De hecho, son cualidades muy buenas. Hace poco uno de los neurólogos del equipo sacó un artículo sobre eso, de que en otra época, hace muchos años atrás, tener una agudeza visual, tener una hipersensibilidad, tener ser atento y metódico y el cuidado de la familia, de la cría, además eso estaba muy bueno. Esos son beneficios evolutivos que están muy buenas. Pero traídos al ambiente donde vivimos hoy, con los cambios, con los hiperestímulos, con el estrés que mencionábamos recién. Entonces eso lleva a que la crisis se vuelva frecuente porque el cerebro no puede, no tiene energía, es como mucho gasto, y no tiene energía para hacerle frente a la crisis. Claro. Y una de las herramientas tendría que ver con esto de bajar un poco la estimulación en lo que podamos, ¿no? En lo que está en nuestras manos. En realidad sí, o sea, de forma preventiva, en realidad hacen vida normal totalmente, pero empezar a tomar conciencia de algunos síntomas previos que se dan cerca de entre 12 a 48 horas antes de que se desate la crisis de dolor de cabeza. Ya se empiezan a ver síntomas de mucho cansancio, de malestar, de ojos hinchados, de boca seca, muchos bostezos, más irritabilidad a nivel emocional, es como poca tolerancia a la frustración y demás. Entonces se empiezan a ver un conjunto de síntomas que si no estás atento, uno dice... Nada, estoy estresado. Nos pasa a todos. Y en realidad sí, nos pasa a todos, pero la persona que tiene migraña tiene que ya verlo como un síntoma de que algo se está gestando ahí y que tiene que bajar un poco los estímulos, los tiempos y todo, como para que esta crisis no se desarrolle, o si se desarrolla que sea con el menor costo posible. Claro. ¿Y cómo podría ser ese bajar un poco? ¿Qué debería hacer la persona? En realidad, cuando la crisis ya está, o sea, cuando el dolor de cabeza ya empezó, como te digo, primero hay un conjunto de síntomas y viene como en aumento la intensidad del dolor, y cuando ya después la crisis ya se desarrolló, nosotros decimos que hay que descansar. Volvemos con el cerebro en silla de ruedas. No se puede, digamos, no se puede hacer nada. Hay que descansar. Es luz apagada, silencio, es oscuridad, como te decía, es la mayor tranquilidad que le podamos dar a esa persona en un rango de 4 a 72 horas. Depende de muchas cosas. Pero antes de eso, antes de que se desarrolle la crisis, podés hacer una serie de actividades preventivas, como te decía, para que la crisis no se desarrolle o sea como el menor gasto posible. Eso es, bajar la intensidad de las luces. Exponerte al reparo sin tanto ruido, sin tanta exposición. Si trabajas con un grupo de personas o en exposición al público, que puedas tener un espacio de reparo para cerrar los ojos un ratito, para respirar. Ejercicios de respiración vienen muy bien, los enseñamos a hacer, para tomar mucha agua, hidratarte un montón, comer algo, incluso salir al aire libre. También, o sea, salir del ámbito donde estás encerrado, salir y tomar el aire fresco y respirar aire fresco, eso también ayuda. Y no es que vas a estar 2 horas haciendo eso. Claro. Con unos 15, 20 minutos de ese stop
cambiar de posición del cuerpo, de sentado a parado, de parado a sentado, también ayuda. Son pequeñas cosas que podemos hacer cambios para que esto no se desarrolle. Tal cual, pequeños cambios, sea también dependiendo de dónde trabajamos, ¿no? Organizártelo en tu propia casa o en un ambiente laboral como una empresa, una organización, tener ciertos espacios. Exacto. Bueno, al aire libre, de reparo, que uno pueda ir a descansar cuando lo necesita, cuando se da cuenta que algo de estos síntomas está empezando a aparecer. Tal cual. Está bueno que la misma persona que tiene migraña los registre a los síntomas para que pueda tomar medidas a tiempo. Y también está bueno que las personas con las que vos trabajás también lo sepan, que te puedan acompañar empáticamente, que te puedan decir, anda 15 minutos, yo te cubro, yo te ayudo. Entonces que también los jefes, los superiores, digamos, puedan también decir, ok, esa persona necesita descansar, que mañana no venga. Claro. Sí. Por lo que decíamos de que si no, también a largo plazo son un montón de días de ausentismo por la migraña, entonces no tiene sentido. A largo plazo no tiene sentido. Y a corto plazo lo que hacemos es aguantar. Se me ocurre ahora también en empresas grandes donde hay ciertos horarios para almorzar, por ejemplo, que se puedan cumplir esos horarios y no sea en tu escritorio o enfrente de la computadora, sino que sea en un ambiente específico que vos puedas dedicar ese tiempo que te dan para alimentarte, para hacer vínculos sociales, para cortar un poco el ritmo del trabajo. Del hacer, ¿no? Exacto. Y con esas pequeñas cosas el cerebro toma fuerza y puede hacerle frente a la crisis. Tal cual. Y te escuchaba mientras decías lo de pedir ayuda a otros y en realidad de que los otros sepan que vos tenés estos dolores, sea con migrañas o con otras condiciones que puedas tener. Qué importante el poder pedir ayuda y también que en el espacio de trabajo haya lugares de seguridad psicológica, ¿no? Donde yo pueda pedir ayuda y no sea castigado por eso, sea escuchado, sea tenido en cuenta. Creo que eso es muy importante también que se dé en estos ambientes laborales, ¿no? Tal cual, que haya un espacio de cuidado y autocuidado, que vos te sientas cómodo y que no sea algo que tenés como que pilotear cada vez que te da, sino que lo puedas compartir y puedas un poco estar acompañado, que a ver, la otra persona no tiene tanto para hacer. Pero sí estar al lado tuyo, de vuelta, trayéndote un vaso de agua, que puedas sentarte, que pueda cubrirte un ratito, que pueda estar atento si hay que llamar a un servicio de emergencia con algo un poco de más gravedad. O sea, es estar, nada más. Es estar. Y tener conciencia de que no sea algo visible es súper invalidante. Claro. Y difícil de atravesar. Pensaba eso, consejos que le podrías dar a alguien que lidera un equipo, que está a la cabeza de una organización, y creo que todo esto que estás diciendo tiene que ver con eso. Tal cual. Es entender que no siempre que el cuerpo duele es porque tenemos quebrado un hueso. Claro. La migraña no se ve. Si yo saco una radiografía no voy a ver nada roto. La migraña no se ve, pero se siente, y como mencionábamos antes, tiene muchos síntomas, no solamente el dolor. Se convive con estrés, con ansiedad, con síntomas depresivos, que por suerte todo eso es reversible. Si uno lo trata y uno lo enseña y de vuelta, y el ambiente familiar, laboral, social acompaña, es posible vivir con todo esto. Buenísimo eso que traes, ¿no? Todo es reversible, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y creo que tiene que ver con la definición de salud, ¿no? De la OMS también, que en realidad es mucho más que la ausencia del dolor. Y en este caso sería que salud es mucho más que solo no tener dolor de cabeza, sino que es preguntarse y desafiarse a ver qué condiciones estamos creando para que el bienestar y para que nuestra salud y nuestro cuidado esté también en primer plano, además de nuestra productividad y nuestro rendimiento, ¿no? También. Y también la salud mental, obviamente, ¿no? Porque también se ve a la enfermedad neurológica, en este caso la migraña,
como una enfermedad médica, como una enfermedad que sí o sí a ver, el diagnóstico, el tratamiento es médico, lógicamente, pero es en equipo. Nosotros trabajamos en equipo con nutricionistas, con kinesiólogos, con neurocirugía si hiciera falta, con psicólogos especializados en dolor, con neuropsicología también. Entonces es en equipo, y la importancia que este equipo le da al tratamiento no farmacológico, o sea que no solamente se necesitan medicaciones, que por suerte la investigación ha avanzado un montón y tenemos un montón de fármacos que funcionan muy bien. Tal cual. El tema es que no funcionan mágicamente, ni tampoco funcionan de cualquier medicamento para cualquier persona. Es un tratamiento a medida, personalizado, que depende mucho del tipo de crisis que tengas, las frecuencias que tengas, cómo es tu vida, qué haces vos, a qué te dedicas, cómo llevas tu familia y demás. Entonces todo eso es un tratamiento personalizado, y la importancia que le damos nosotros al tratamiento no farmacológico, entre ellos la salud mental, es fundamental para que esto funcione. Tal cual. Si no, no va a funcionar. Es como darle un caramelito al cerebro. Poner una curita y... Exacto. Pero no sabemos bien justamente qué lo está desencadenando y cuál es la consecuencia y qué otras cosas podemos hacer. Exacto. En lo que está alrededor, ¿no? Lo de la curita me gusta mucho, porque si vos te caes todos los días o te caes día de por medio y te pones curita, no estás haciendo nada. Estás como paliando un síntoma momentáneo que a largo plazo va a ser peor. Entonces, ponete anteojos, fíjate con qué te estás cayendo, entendelo, buscá, hay opciones no solamente de medicación, hay opciones, como decíamos antes, desde salud mental, nutricional, física, hay un montón de cosas para hacer y para manejar todo esto. Solo que la gente no lo sabe. Tal cual. Gracias, Tati. La verdad que me parece que es un temón y algo muy importante, sobre todo por la frecuencia que tiene y lo poco visibilizado que está. Así que gracias por venir a acompañarnos y compartirnos todos tus conocimientos. No, gracias a ustedes por invitarme, y al equipo en general, porque somos varios, pero por invitarnos y visibilizar todo esto tal cual, porque es algo que como empezamos, se normaliza, y en realidad no debería ser así, y que tiene tratamiento. Tal cual. Gracias, Tati. No, a ustedes.